Se conectó el doctor. El día de hoy tenemos el tema de ejercicios sobre lentes de contactos, una continuación de la clase del día de ayer. Eh, Muchas gracias, doctor, una vez más y lo dejo a cargo de la ponencia. Muchas gracias, más bien, por la invitación. Voy a compartir en mi pantalla para... A ver. Ok, entonces... Recording in progress. Ok, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Ok, antes que me Se ve olvide, bien. ayer les envié a su compañera los datos de los lentes esclerales, los proveedores, los costos, como para que tengan una idea y no se desanimen de buscarlos, pues, ¿no? Ahí están. Entonces, todas las posibilidades que ustedes pudieran tener para poder comenzar a adaptarlos, ¿no? Ok, dicho eso, entonces vamos a pasar. La clase se llama ejercicio de lente de contacto, pero los ejercicios se basan justamente en las bases ópticas de adaptación. O sea, vamos a tratar de darles una idea más formada de todo esto, ¿no? Por ejemplo, y esto se basa en este concepto, por ejemplo. El astigmatismo total es igual al astigmatismo corneal más al astigmatismo lenticular. ¿Y dónde hallo yo el astigmatismo total? El astigmatismo total siempre lo va a dar la refracción. O sea, si cuando yo le doy al paciente su receta para lentes, ese cilindro que yo estoy prescribiendo, ese es el astigmatismo total. Y el astigmatismo corneal puede ser parte de ese astigmatismo total o todo el astigmatismo total. Puede ser que el astigmatismo que tenga mi paciente todo corresponda a la córnea o una parte sea de la córnea y otra parte sea del cristalino y el resto de estructuras del ojo, ¿no? Pero en general, el astigmatismo corneal ustedes lo van a encontrar en la queratometría, ¿no? Y en la queratometría, doctor, pero yo encuentro en la queratometría valores dióptricos, o sea, encuentro 42 por 44, y me dice que el 44, por ejemplo, está a 90 grados, entonces yo voy a tener dos alternativas, ¿no? O ponerle un cilindro positivo para volver esférica esa superficie, o ponerle un cilindro negativo para volver esférica esa superficie. Entonces, como papas con camotes no se pueden sumar, escogeré el cilindro o el signo del cilindro y el eje del cilindro que corresponda al astigmatismo total. Normalmente el astigmatismo corneal puede estar en el mismo eje. Y digo puede porque a veces no necesariamente es así. ¿Ok? Pero normalmente puede estar en el mismo eje. Entonces quiere decir, si yo encuentro, por ejemplo, una refracción con -4, con -1 por 180 grados, y tengo una queratometría de 42 por 43 a 90 grados, el cilindro que va a corregir a este astigmatismo corneal va a ser un -1 por 180 grados. Entonces, eso sí se podría sumar en la ecuación de astigmatismo total igual de astigmatismo corneal más astigmatismo lenticular. ¿Ok? Entonces, eso para que tengan una idea. Y para recordar, el astigmatismo corneal con la regla es aquel astigmatismo en el cual existe el meridiano más curvo en el meridiano vertical. Y el astigmatismo contra la regla sería aquel en el cual el meridiano más curvo es el meridiano horizontal, ¿no? Los ejemplos ustedes lo ven ahí, 42 por 46 por 90, o 41 por 42, 50 por 180 o 0 grados, que es la misma cosa. Entonces, por ejemplo acá, yo le refería, ¿no? O sea, tengo una esfera de -2 con un cilindro -2 por 180 grados. Significa que este cilindro total para mí va a ser -2 por 180 grados, el astigmatismo total. Pero me dan la queratometría, tengo 43 por 45 por 90, significa que mi meridiano más plano es 43, el meridiano más curvo es 45, y este 45 está a 90 grados. Entonces, ¿cómo yo calculo el astigmatismo acá? El astigmatismo total es -2 por 180 grados. Acá yo podría escoger +2 por 90, ¿cierto? Porque sumaría acá 2 dioptrías y sería 45 por 45, o sería -2 por 180 que restaría acá 45 y convertiría esta córnea en esférica. Pero a mí me conviene el que está a 180 grados, en este caso yo escogeré -2 por 180 grados, de tal forma que el astigmatismo total, en este caso específico, corresponde al astigmatismo corneal. Entonces, mi pregunta que se me plantea acá,
¿qué lente le voy a adaptar? Entonces yo diré, ok, si esto es un astigmatismo corneal, ¿no? Yo tendría que, y este astigmatismo corneal se refleja en mi refracción, o sea, en el astigmatismo total, yo tengo la opción de corregir el astigmatismo corneal con un lente de contacto gas permeable, ¿cierto? Si yo le pongo un lente de contacto gas permeable esférico, a este paciente voy a cambiar la superficie tórica que tiene en la córnea por una superficie esférica que es el lente de contacto. De tal forma que ahí, como hablamos ayer, ya no habría el astigmatismo, se pierde, eso menos 2 se pierde, y entonces corregimos totalmente el astigmatismo de este paciente. Nos olvidamos del astigmatismo y solamente le ponemos en la esfera el poder de menos 2 y corregimos adecuadamente a este paciente. Entonces, le podría yo adaptar entonces a este paciente un lente de contacto gas permeable porque me va a cambiar el astigmatismo total, pero también podría escoger un lente de contacto blando tórico. ¿Por qué? Porque yo puedo tratar acá toda el astigmatismo total, ¿ok? Entonces, acá tengo yo un astigmatismo total que es igual a menos 2 por 180 grados, el astigmatismo corneal es un cilindro menos 2 por 180 grados, el astigmatismo lenticular es 0. Idealmente este paciente va a ir mejor con un lente de contacto rígido, ¿no? Esa sería la elección. Para eso han hecho este ejercicio, pero si yo escojo el astigmatismo total de la refracción y le pongo un lente de contacto blando tórico, también podría corregirlo de alguna de buena forma, ¿no? Entonces, no nos olvidemos esta formulita que nos va a acompañar en todos los ejercicios que hagamos hoy día. Por ejemplo, acá, donde tengo menos 3 con menos 2 por 180, tengo un astigmatismo corneal de 42 por 42 por 90 y astigmatismo lenticular de menos 2 por 180 grados. ¿Cómo lo saqué? Fíjense, el astigmatismo total acá, ¿cuánto es? 0, ¿cierto? Acá tengo 0 de astigmatismo total. Entonces, en mi astigmatismo total tengo menos 2 por 180, que sería igual, menos 2 por 180 es igual a 0, más el astigmatismo lenticular. En este caso, el astigmatismo lenticular va a ser el menos 2 de acá, ¿no? O sea, todo el astigmatismo de mi paciente corresponde a un astigmatismo lenticular. Significa entonces que la única forma que yo podría hacer para tratar este astigmatismo sería a través de la refracción total, porque en el astigmatismo corneal no tengo que corregir nada, porque no hay nada que corregir. Solamente me voy a dedicar a corregir el astigmatismo que se refleja en la refracción, y por lo tanto podría yo elegir en este caso un lente de contacto blando tórico. ¿Ok? Entonces es importante ese detalle. Acá está. Entonces tengo un astigmatismo total de menos 2 por 180 grados, el astigmatismo corneal de 0, el astigmatismo lenticular es la diferencia. Entonces acá sería un cilindro menos 2 por 180 grados que corresponde al astigmatismo total. De tal forma que acá la única forma que me queda tratar a este paciente es con un lente de contacto blando tórico. ¿Por qué? Porque este lente de contacto, al tener en la superficie anterior todos los componentes del astigmatismo total, me va a corregir el astigmatismo refractivo. ¿Qué les parece esta? Tenemos un astigmatismo total de ¿cuánto? 0, ¿cierto? Porque el paciente tiene una refracción de menos 3, un astigmatismo corneal de 2, ¿no? Que sería en este caso menos 2 a 180 grados, y un astigmatismo lenticular de más 2, porque ustedes sumen acá, pongan 0 igual, astigmatismo menos 2 a 180, más astigmatismo lenticular. Si ustedes hacen el ejercicio, fíjense, astigmatismo total 0, astigmatismo corneal menos 2 por 180 grados, y de tal forma que el astigmatismo lenticular va a ser un signo positivo, ¿no? De más 2 por 180, de tal forma que eso va a corregir o va a compensar el astigmatismo que tengo yo acá. Entonces, en este caso, el paciente tiene un astigmatismo total que es 0. A pesar de que tiene un astigmatismo corneal de 2 dioptrías, le va a corresponder un lente blando, ¿no? Un lente de contacto blando. ¿De qué tipo? Esférico, ¿cierto? Un lente de contacto esférico. ¿Por qué? Porque me estoy basando solamente en el astigmatismo total. Al astigmatismo corneal no lo voy a corregir porque si yo le pongo un lente gas permeable, esto de acá
va a anular al astigmatismo corneal que está compensado con el astigmatismo lenticular. Entonces le pongo una permeable, lo que me va a saltar es el astigmatismo lenticular, de tal forma que el paciente no va a ver bien. En este caso yo me conviene dejar el astigmatismo corneal para que sea compensado con el lenticular y me dé cero. Y la única forma que tengo yo de hacer esto es con un lente blando esférico. ¿Ok? ¿Qué pasa acá, por ejemplo? Yo tengo una superficie, perdón, un astigmatismo total en esta refracción de -3 con -250 por 180. Tengo un astigmatismo corneal de 42 por 42,50 por 90 grados y tengo un astigmatismo lenticular de -2 por 180 grados. Me doy cuenta acá entonces, fíjense, que mi astigmatismo corneal es -250 por 180. Tengo que mi astigmatismo corneal es 0,50 por 180 grados. Y acá tengo un astigmatismo lenticular que es lo que falta, pues el -2 por 180 grados. Si yo corrijo la córnea, probablemente no esté corrigiendo nada. O sea, un lente de contacto gas permeable no me va a corregir este problema, a pesar de que tengo un astigmatismo de 250. Pero sí, coloco un lente que me corrige el astigmatismo total, sí voy a corregir el problema que tengo acá. En este caso, por ejemplo, lo que nos conviene es un lente de contacto blando tórico. ¿Por qué? Porque tenemos un astigmatismo residual que no va a ser corregido con nada. El astigmatismo corneal aporta con 0,50, pero eso no es importante. Al final nos importa cuánto está quedando del astigmatismo residual. ¿Ok? Por eso, en este caso, la solución es un lente de contacto blando tórico. No sé si está claro el concepto. Si hubieran preguntas, genial, ¿no? Las podemos compartir. Esta es la forma, esta es una forma muy sencilla de poder escoger qué tipo de lente le va a servir para mi paciente. O sea, tengo que tener un análisis de este tipo, no solamente ver, ya tiene astigmatismo, le pongo un lente de contacto más permeable. Ya tiene o no tiene astigmatismo, un esférico. O sea, va a depender de lo que tengamos frente a nosotros y el análisis de la ecuación de astigmatismo corneal más astigmatismo lenticular es igual a astigmatismo total, nos va a ayudar realmente a tomar una decisión refractiva en este paciente, ¿no? Si hubiera alguna pregunta, pues estamos listos para contestarla. Por ahora, doctor, bueno, por ahora no hay preguntas en el chat. Sin embargo, tengo una consulta. Siempre para el astigmatismo corneal va a ser mejor llevarlo a 180 grados. No, o sea, el astigmatismo corneal, ¿No? O a sea, ver, no depende de que sea 180, va a depender del eje de la queratometría, ¿me entiendes? O sea, claro. si yo tengo una expresión esferocilíndrica expresada con cilindro negativo, ¿ok? Ujú. O sea, tú tienes una expresión en el cilindro negativo y este cilindro negativo está en un eje determinado, en teoría, si corresponde a un astigmatismo corneal, la queratometría te va a dar el eje más curvo en el eje contrario al eje del astigmatismo que tienes en la reflexión total. Entonces, si fuera, por ejemplo, 10 grados, la queratometría te va a dar el eje más curvo a 100 grados. Entonces, tú Sí. escoges el cilindro que realmente te compense, que esté en el mismo eje de la refracción total para poder sumar o restar, porque si no, no puedes hacer la ecuación. No puedes Sí, restar uno siempre a la compensación. ¿Perdón? La compensación, ¿no? Sí, Lo que vaya a compensar. Ya. Doctor, exactamente. tenemos una pregunta en el chat. Dice, si tuviera una dioptría de astigmatismo corneal y una dioptría de astigmatismo residual, ¿qué lente se debe usar? Y un total de 2. A ver, ya volvemos al ejemplo, ¿no? Si yo tengo un astigmatismo corneal de una dioptría y un astigmatismo lenticular, que es un residual de una dioptría, son dos dioptrías, en ningún caso voy a poder compensar las dos dioptrías. La única forma que me quedaría es usar un lente de contacto blando tórico para compensar las dos estructuras a nivel del astigmatismo total. ¿Sí se entiende? Ahora, yo puedo hacer artificios ahí. O sea, yo puedo decir, bueno, mi paciente puede quedar con un astigmatismo de una dioptría, le puedo poner un lente blando para que me compense, pero igualito, por otro lado, se va a quedar siempre un residual de algo, ¿no? Corriges el corneal
corriges con el equivalente esférico, pero igualito te va a quedar una dioptría de residual. O sea, si el paciente lo tolera y tú crees que es una buena solución, por ejemplo, para una persona que juega fulbito o básquet y que tiene una miopía más importante, la parte esférica que la astigmática, pues le va a servir, ¿no? O sea, no es que no se pueda, le va a servir, pero sabes que lo estás dejando con un residual que para fines prácticos probablemente cuando quiera él ver televisión, esas cosas, no le va a servir tanto como él quisiera, ¿no? Pero muchas veces se hace eso, o sea, uno puede crear artificios para que el paciente pueda gestar una visión que le permita hacer sus actividades deportivas de una forma práctica, ¿no? Recuerden que los miopes altos son los que van a querer una visión más fina desde el punto de vista refractivo esférico, ¿no? No les interesa mucho el astigmatismo, pero su miopía alta, si tú la corriges, se van a estar felices, ¿no? A ver, quieren acá que les comparta nuevamente la presentación. A ver, un ratito. Me piden los ejes, no sé para qué. A ver, ¿a qué te refieres? ¿Cuál quieres? Ah, y ahí te preguntan el oblicuo. En el oblicuo la lógica es la misma, pues. O sea, la lógica sigue siendo la misma. Ya los criterios de adaptación que hemos hablado ayer, que en el oblicuo o contra la regla puede ser que no se adecue bien, ahí lo que tú vas a hacer es jugar con el diámetro o con la curva base, para ajustarlo o para aflojarlo de tal forma que el lente se adapte mejor. Pero en el oblicuo y en el contra la regla igualito tienes, en las bases de adaptación es la misma. Acá nos piden para los ejes, pero no sé para qué nos están pidiendo. En el chat, Sí, sí, si en el chat pudieran escribir por qué están solicitando lo de los ejes. para poder entender lo que están. Creo que ahí están escribiendo, doctor. Ok. A ver, vamos a hacer una diapositiva nueva para explicar algo. Para que quede claro, de repente no ha quedado claro lo que quería decirles. A ver. Con respecto a los ejes, ¿ya? Vamos a hablar, por Ahí ejemplo, han puesto, dice, quería saber cómo va la curvatura cuando el eje es vertical. a ver, vamos a hacer algo para algo más práctico. Ustedes me dicen si se ve bien, ¿ya? Miren, yo tengo una esfera, por ejemplo, de -5, con un cilindro de -3 por 45 grados, ¿ok? Esta es mi refracción. O sea, en este caso, la refracción total es esta de acá, o sea, es el astigmatismo total. Mi refracción es el astigmatismo total. Pero también tengo una queratometría de este paciente y que me dice así, ¿no? O sea, la queratometría me dice que el K1 es igual a 42, por ejemplo, y el K2 es 45 por 135 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? La queratometría me está hablando de ejes de los meridianos de la córnea. O sea, yo agarro la córnea y digo, ok, ¿sabes qué? La córnea tiene una forma así, pero probablemente, si yo me doy cuenta, el meridiano más curvo en este caso va a ser así, fíjense, ¿no? Va a estar a 135 grados,
Entonces yo digo, ok, acá tengo un meridiano. Y acá tengo otro, que es perpendicular, ¿cierto? Entonces, este de acá, para que se acuerden de queratometría nada más, este está haciendo 35 grados, y el otro va a estar a 45 grados. Entonces, fíjense, yo a este de acá, aquí tiene, en este meridiano, ¿cuánto habrá? Ahí te lo está diciendo, ¿no? Acá hay 45 dioptrías, ¿sí? ¿Y en el otro cuánto hay? 42 dioptrías. Entonces, si yo tengo acá 42 dioptrías y acá tengo 45 dioptrías, acá yo podría, a ver, para que se entienda, ¿no? Acá yo podría, en el meridiano que tiene más cantidad de dioptrías, restarle 2 dioptrías, ¿cierto? Si le resto de dioptrías a 45, lo convierte en 42, perdón, aquí serían 3, perdón, 3 dioptrías, discúlpame. Y acá serían 3 dioptrías también. Estoy hablando mal, ya. Entonces acá, por ejemplo, el 45, yo le resto 3 dioptrías, se convierte en 42, de tal forma que sería una esfera, y eso corregiría mi astigmatismo corneal. O le puedo sumar 2 dioptrías, ¿no? Al 42, y eso lo convertiría en 45 y lo convertiría en esfera. Pero yo para poder poner dioptrías en un meridiano necesito un cilindro. ¿Cómo le pongo 3 dioptrías negativas al meridiano, al meridiano donde hay 45 dioptrías? Le tengo que poner un eje, ¿no? A 90 grados del meridiano que quiero yo corregir. En este caso sería menos 3 a 45 grados. O podría ponerle un más 3 haciendo 35 de tal forma que corregiría el 42 y lo volvería a 45 de tal forma que se convertiría en una esfera. Esas dos formas tengo. Pero yo tengo acá mi cilindro de la refracción total, que es menos 3, pero está a 45 grados. De tal forma que tengo que escoger un eje que se contraponga con el otro para poder sumarlo. Yo no podría sumarle el de 135 al de 45. No tiene sentido, porque están en dos meridianos diferentes. Recuerden, el astigmatismo es una suma vectorial, ¿no? No sé si está contestada la pregunta. Sí, doctor. Yo creo que para muchos está más claro. Aquí en Ok, el aula los R1 están más claro. claros todavía. Y el otro tema es que, a ver, ¿cómo elegiría yo un lente gas permeable? A ver, ¿qué cosa haría yo para elegir un lente gas permeable? Simple. Si tengo un astigmatismo total que corresponde a un astigmatismo corneal,
siempre voy a elegir un gas permeable. ¿Me entienden? Porque el gas permeable lo que va a hacer, va a cambiarle la curvatura a la córnea, o sea, una córnea astigmática la va a volver esférica. Entonces, si ustedes eliminan el astigmatismo corneal, y eso corresponde al astigmatismo total, van a corregir el problema refractivo. Doctor, y si no tengo astigmatismo y tengo un poder esférico, ¿puedo usar un lente de contacto gas permeable? Claro que sí. Si, por ejemplo, yo tengo una miopía elevada y el paciente es muy exigente desde el punto de vista visual, la alternativa para yo poder darle una mejor visión a ese paciente es ponerle un lente de contacto gas permeable. ¿Por qué? Porque si comparamos la visión que obtiene un -20, por ejemplo, con un lente de contacto blando, que a veces es difícil porque no llegan hasta -16 nada más. Entonces, en el lente gas permeable, ese paciente sí va a poder tener una visión mucho más clara, ¿no? A pesar de que ese paciente cornealmente tenga una esfera, ¿no? O sea, la adaptación del lente de contacto es un arte y eso hay que comenzar a comprenderlo, pero la única forma de comprenderlo es haciéndolo, ¿no? ¿Ok? ¿Está claro o no? Sí, doctor, está claro. En realidad, el ejercicio que usted ha hecho ahorita, creo que a muchos podido aclarar varias dudas que teníamos. Pero Y no se asusten, o sea, esto lo van a usar ustedes todo el tiempo cuando vean, no solamente el lente de contacto, ¿no? Sino cuando hagan cirugía refractiva, ustedes van a poder manejar este tipo de conceptos. Por ejemplo, a los R3, ¿no? Les interesa saber esto, porque, fíjense, si yo tengo, a ver, esto tiene aplicación hasta para cirugía de cristalino, fíjense. A ver. A ver. Acá, por ejemplo, doctora. ¿Qué lente de? Este es un paciente que tiene catarata, ¿ya? Mariel, ¿estás ahí? doctor, acá estoy. Acá. Mira, este es un paciente, ese es tu paciente que tiene catarata y lo vas a operar. Y el paciente te dice, doctora, póngame el mejor lente que usted considere que va a ir bien en mi ojo. No se preocupe del dinero, yo le voy a pagar. Y el paciente tiene esta refracción y esta queratometría. ¿Qué se condice con la topografía? Opa, ya. Ok. ¿Cuál le pondrías? Este ¿Y por qué, no? lente le voy a poner. Ujú. Sí. Te pregunto, ¿le Eh, pondrías un lente esférico? no. Doctora, sí, le pongo un lente. Sí, o sea, porque su corrección va a ser -0,50, sí le podría poner, o sea, un lente esférico, ¿Por qué le porque de pondrías todas un maneras hay lente que dejar. esférico? ¿Por qué le Porque, pondrías el lente esférico, Mariel? claro, porque el astigmatismo lenticular va a quedar va a ser igual a un lente, como si le colocara un lente esférico, un lente blando esférico. No, estamos hablando del lente intraocular, ¿ah? ¿Lo vas a operar de Claro, catarata? es- ajá, porque de todas maneras tengo que dejarlo un poquito miope, por eso es. No. A ver, el análisis acá es así, fíjate. Mira, que A para ver, todo sirve esto, fíjate. Si yo tengo un paciente que tiene un astigmatismo, así como lo ves en la pizarra, y me doy cuenta que si su refracción salió 250 por 180 grados, pero queratométricamente tiene 0,50, por ejemplo, ¿no? El astigmatismo ujú, lenticular claro ya no que me va a importar porque yo voy a sacar el cristalino. ¿Te das cuenta? Saco el cristalino y ese astigmatismo lenticular se desaparece. O sea, no me importa ya ese ujú, astigmatismo. Me va a quedar más o me va a importar más aquí, sí, el astigmatismo corneal. ¿Te das cuenta? Entonces, en este claro. caso, no me interesa ponerle un tórico porque el astigmatismo corneal, con la incisión yo lo puedo manejar. De tal forma que si entro a 90 grados, probablemente ese paciente va a quedar cero de astigmatismo y el poder esférico que le voy a poner va a ser perfecto para él. Esférico o asférico, la misma cosa. ¿Ok?
Entonces, si le pones a este paciente un lente asférico que sea de visión extendida, te lo va a agradecer toda su vida. Pero has hecho un análisis simple de una regla tan simple que tú deberías tenerla en tu cabeza siempre, ¿te das cuenta? Para lente de Claro. contacto, cirugía refractiva, para lo que quieras, pero te va a servir para que tú tomes decisiones, que eso es lo más importante en este camino que estamos recorriendo, ¿no? Ujú, claro, ¿Te das doctor. cuenta? Se anula. Sí, solamente se va a tener en cuenta lo del astigmatismo corneal nada Claro, más. porque aquí ya sacaste el cristalino, o sea, el cristalino ya no te va a Ujú, interesar. ¿Cuál es la exacto. conclusión? Cuando pongas un lente de contacto tórico, olvídate de la refracción, concéntrate en la queratometría y en la topografía. ¿Ok? Ya, sí, doctor. ¿Hay alguna otra pregunta? No, en el chat, bueno, no hay ninguna otra pregunta. Ok. Y acá en el aula tampoco, no hay ninguna Listo. otra O ha sido pregunta. muy difícil el tema o ha sido un poco aburrido, no sé. No, de todas Pero espero que maneras, les, pero espero que les haya servido. sí, sí, doctor. De verdad que nos ha podido absolver varias dudas, de todas maneras. Más bien agradecerle. No sé si el doctor Barriga sigue conectado. Pobre Willy debe Ah, estar con Sí, todavía problemas estoy entonces. acá, Allá. muchas gracias, Felipe. No, No, encantado. ya hablé con, perdón, Luz del Sur y dice que hasta las 10, 11 más o menos va a ser el corte. Hay que hacer una reparación, se ha cortado un cable, no sé cómo puede haberse seccionado un cable, pero bueno, eso es lo que está pasando. Uy, uy. Sí, pero bueno, Vamos a ver. bien. Felipe, buena tu clase. Yo creo que les va a No, servir. Va a quedar disponible para ellos también para que puedan revisarla después. acá hay una pregunta última, por ejemplo. Te dice, buena Sí, pregunta. eh, A ver. ¿Cuánto de ¿cuánto astigmatismo baja hacer una porcentaje? incisión con cuchillete de 2.2? Ah, Casi mira. nada. Mm. O sea, casi Nada. nada. Si quieres bajar 0.50 hasta 0.75 tendrías que irte a una incisión de 3.2 más o menos. ¿Qué se puede hacer? O sea, empiezas con 2.2 y amplías tu incisión en el meridiano que quieres aplanar hasta 3.2 y vas a ver que te va a bajar un 0.50, casi 0.75 de frío. Pero 2.2 es casi nada. Y si lo haces por el lado temporal, nada, pues, ¿no? 0.25, 0.12 más o menos. Listo, Ya. chicos. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias, Gracias. doctor.